Adriana, pues felicidades. Gracias. Iniciaste el año excelente. Sí. Hoy 12 de enero del 2018 creo que pues, va a quedar marcado tanto en tu vida como estudiante y como aquí también para el CIEMAT. ¿Cómo te sentiste en el examen? A ver, platícame. Muy bien, realmente la exposición pues a mí me gusta mucho mi tema, me apasiona mi tema y entonces creo que lo expuse así como muy tranquila de lo que había hecho. Ya en la sección de preguntas eran tan diferentes, todas con un tema y bueno, los profesores tienen diferentes áreas, entonces cada pregunta venía diferente y pues ahí sí fueron muchas preguntas que contestar, ¿no? Pero creo que fueron muy enriquecedoras tanto para el proyecto como para mí. Muy bien, fíjate que bueno, ya tienes el grado de maestra en ciencias y con esto entras a otro nivel, a un grupo diferente, porque de cada 100 estudiantes, 4 llegan a terminar una maestría. Y de esos 4, pues no a todos les dan mención honorífica, que además tienen mención honorífica. Doblemente felicidades. Gracias. Estuvo excelente. ¿Nos quieres platicar cuál es el nombre del trabajo de tesis? El título de mi tesis fue Necesidad energética y aceptación social de las energías renovables. Caso de estudio, campo geotérmico Cerritos Colorados en el Bosque de la Primavera, Jalisco, en México. Bueno, y a propósito del nombre, ¿qué tanto la sociedad acepta las energías renovables? A lo mejor es una pregunta que parecerá obvia, pero... Bueno, ahí es una línea trascendental de mi investigación porque por un lado, bueno, las energías se enfilan como una solución a la crisis ambiental, una transición energética, pero por otro lado están generando muchos conflictos en algunos pueblos, en algunas comunidades, como los campos eólicos, lo mencioné en mi presentación, las presas hidroeléctricas, y pues en este caso la geotermia tampoco está recibiendo una aceptación total en el Bosque de la Primavera. Entonces sí hay gente que está a favor, sí hay gente que las impulsa, gente que está consciente de que son una muy buena alternativa, pero bueno, también la forma en la que se están desarrollando muchas veces es la que genera conflictos en la sociedad. Ahora, ¿cuál era el objetivo general de tu trabajo? Era analizar la postura que tenían los actores clave de mi investigación, los actores específicos que se eligieron, cuál era la postura que tenían y a partir de la investigación determinar cuáles eran los intereses que tenían para manifestarse a favor o en contra del campo geotérmico. Bueno, de la reapertura del campo geotérmico, porque es un campo que ya tiene varios años. Ajá. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Sí fue lo esperado o no? Pues en la hipótesis sí, ahí quedó claro que lo que se pensaba en un inicio fue algo diferente a los resultados finales, porque al final nos encontramos con una comunidad, con un pueblo que se autoadscribe indígena y que se siente afectado por la reapertura del campo geotérmico y que incluso se sienten afectados por las actividades que tuvo el campo hace más de 30 años. Entonces eso acabó siendo una de las líneas más importantes de la investigación y bueno, los actores que se consideraban como los antagónicos más importantes, pues pasaron a segundo plano, no porque no fueran importantes, sino porque el poder legal que puede tener una persona o un grupo que se autoadscribe indígena es mucho más grande que aquellos que nada más se postulan en contra con medios de comunicación o con manifestaciones, ¿no? Porque además las personas indígenas viven dentro del área natural protegida y no está tan alejado, está más bien muy cerca de los pozos del campo geotérmico. Oye, tú como antropóloga, ¿cómo viste el trabajo de campo con las diferentes gentes que te topaste ahí, ¿no? Bueno, el trabajo de campo para el antropólogo es indispensable, siempre se tiene que ir. Y bueno, encontrar a los actores era difícil porque eran actores que tenían un cargo político, los investigadores, y fue complicado así de primer momento llegar y decir, puedo entrevistarlos, es mucho más fácil cuando con los ejidatarios, con el director del campo geotérmico. Pero hubo otros actores con los que tuve que utilizar la técnica como también llamada bola de nieve. Es algo de que, bueno, vas generando tus redes y alguien conoce a una persona que trabaja en Guadalajara, esa persona casualmente conoce al director, luego por ahí otra persona conoce al investigador y entonces de esa forma se llegó a los actores a entrevistar. O sea, sí tuvo su grado de complicidad en ese sentido, pero por otro también como uno de mis directores de tesis es geólogo, pues cuando estuve en el campo geotérmico y vi los pozos y vi cómo habían hecho las cosas hace 30 años de fe,
pues él me explicaba, ¿no? O sea, era más sencillo tener esta parte técnica del proyecto. Pero la gente que vive ahí en la zona, en área protegida, ¿cómo te recibía o cómo veía cómo ve el proyecto? Pues hay ejidos que se mantienen en una postura muy neutral porque el área es grande, son más de 30,000 hectáreas, entonces hay ejidatarios que realmente no tienen un contacto directo con el campo geotérmico. En cambio, los que se sienten directamente afectados, porque también cabe mencionar que muchos de los ejidatarios no viven dentro del área, sino que tienen sus áreas de cultivo, alguna actividad productiva, alguna actividad de turismo, de ecoturismo, las tienen dentro del área y sus casas están ya en los límites fuera, ¿no? Como en la cabecera municipal. Pero en el caso de los que se están oponiendo, que son indígenas, ellos sí viven dentro del bosque, ellos sí tienen sus casas dentro del ejido, comprende un área que está dentro y fuera del bosque. Pero los que se autoadscriben indígenas viven dentro del área. Entonces, acercarme a ellos fue realmente sencillo, ellos estaban en total disposición de hablar, tenían un representante legal que fue con el que prácticamente hice todas las entrevistas y el acercamiento. Bueno, aquí entiendo de que, por ejemplo, el proyecto del campo geotérmico trae muchas cosas positivas desde el punto de vista ambiental. Pero por otro lado, pues también está ahí el grupo de personas que a veces no están de acuerdo por alguna razón. Entonces, ¿tú cómo lo viste? O sea, ¿cómo fue la postura? La postura en general, por parte del gobierno, ya sea federal, municipal y estatal, está a favor, ¿no? de la geotermia. En general, la sociedad civil no quiere que se reabra este campo dentro del área, principalmente porque es un área natural protegida y por los antecedentes que tiene el proyecto. Tuvo una mala gestión y por eso se suspendió, y entonces no hay como la confianza para decir que otra vez se quiera la geotermia dentro del bosque, ¿no? Pero hay actividades que también, además de la geotermia, están causando muchos problemas en el bosque y en el área, como fueron los incendios y las invasiones. Y eso también debilita el área natural protegida. Entonces la geotermia se ve como un foco rojo, pero hay otros elementos que complementan esa problemática. Entonces, si pusiéramos en una balanza los beneficios y cuestiones adversas del proyecto, ¿cómo quedaría? Pues el proyecto va a beneficiar con la energía al área metropolitana de Guadalajara, al área metropolitana de la zona, y podría traer beneficios para las personas que se sienten afectadas. O sea, este argumento que a mí me decían que va a afectar todo el bosque, pues en realidad impactos, pues todos estamos, ningún proyecto está exento de tener impactos. Pero bueno, se busca que el promovente, en este caso la CFE, pues lo realice de una forma técnicamente correcta para que el proyecto no genere más impactos de los que ya per se va a generar. Entonces no es que afecte las 30,000 hectáreas o las más 30,000 hectáreas, o sea, afecta una parte, además los pozos ya están, pero con la gente sí es más complicado que lo acepte, porque tienen muchas noticias en contra, hay ejidatarios que no están a favor, sobre todo estos, pero también hay gente que tiene una postura muy neutral, ¿no? Que está como, bueno, no soy directamente afectado, la verdad está muy lejos en algunos ejidos, está muy lejos de donde yo tengo mis parcelas, entonces se mantiene en una postura en la que CFE siempre ha estado ahí desde hace 30 años, desde el 80, entonces no les genera como algo nuevo. Pero se supone que, por ejemplo, para realizar un proyecto de esta naturaleza, por las características que tiene, evidentemente pues que tiene que haber una comunicación con la sociedad, ¿no? De explicarles cómo, mira, por qué, sí, qué dudas tienes, cómo crees que te va a afectar, para explicarles, ¿no? Y eso, pues hay empresas que se dedican a eso. Bueno, tú como antropóloga sabes, por eso se me hace un poco extraño. ¿O por qué se da esto? Todavía no hay un acercamiento por parte de la CFE. Todavía no. No, Okay. O sea, sí se han hecho conferencias en algunos congresos, la directora de Geotermia ha dicho el proyecto de Cerritos Colorados, o sea, se ha hablado en un campo académico, en algunas noticias, en algunos medios de comunicación, pero como tal un acercamiento, o sea, es que el acercamiento es constante. Tienen un ejido que es el que arrenda las tierras, entonces con ellos la comunicación es directa,
pero con estos ejidos que se sienten como afectados todavía no ha habido un lazo de comunicación. Entonces eso genera que todavía haya como un poco más de divergencia o de desconfianza, porque la CFE todavía no dice exactamente bien. O sea, la manifestación de impacto ambiental sí sabemos los beneficios que va a tener el proyecto, claro, pero no se ha comunicado como tal, ¿no? O sea, esa falta de comunicación con la gente, de explicar el proyecto, de decir que bueno, que sí tuvo una mala gestión hace unos años, pero que se va a hacer bien en esta ocasión, o que es a lo que se compromete la CFE, pues todavía no se ve. Entonces, de primer momento, pues la gente dice no, porque además el bosque de la primavera es el ícono de la ciudad de Guadalajara, lo consideran claro, el pulmón de la ciudad. Entonces, como que cualquier elemento que lo perturbe para la gente es muy importante, ¿no? Porque están dañando un elemento vital para ellos. Sí, claro, porque es el pulmón de la ciudad. El pulmón de la ciudad. Afecta al ambiente, contaminación del agua, el ruido, la vista, en fin, hay una serie de factores que hay que considerar. Pero yo creo que esto que tú estás comentando es como una parte adicional de tu trabajo, es decir, ya después de que tú estuviste y sacas esas conclusiones. Ahora, ese resultado de tu tesis, ¿qué vas a hacer con él? ¿Se lo vas a presentar a alguien o vas a seguir o cuál es, qué sigue? Pues sí, la intención es que esta tesis se difunda primero en los entrevistados, en las personas que entrevisté, para que vean cuál fue el análisis que hice de sus posturas, de lo que ellos opinan del campo geotérmico, que se dé a conocer la situación de estos ejidatarios que se sienten afectados, y que también de alguna forma sea un medio de comunicación, porque parte de mi tesis también fue un poco la parte técnica, de decir cómo es la geotermia, cómo funciona, qué es la geotermia, y me parece que puede servir como una fuente de información para que las personas sepan qué es la geotermia, qué va a pasar en la primavera o qué se espera que pase en la primavera. Ahora, para continuar, pues sí, en mi presentación lo puse, hay muchísimo que hacer todavía en futuras investigaciones. Hay que hacer estudios sobre el consumo, porque sí se hizo un análisis de la cantidad de energía que genera México, que gasta México, la electricidad, todo lo relacionado con el gasto energético, pero también se necesita hablar sobre el consumo, ¿no? O sea, si bien las energías renovables son una alternativa, pues también tenemos que hablar sobre el consumo y sobre en qué se está gastando la energía, claro, cómo los individuos gastan esa energía. Entonces sí es una tesis que continúa en la investigación, pero que de primer momento sí le da, en mi opinión, a la CFE un parteaguas para la evaluación de impacto social, ¿no? Para decir, a nivel social, mi proyecto va por aquí. Esto es lo que está ocurriendo con los diferentes actores que se oponen, esto es lo que buscan, estos son sus intereses, estas son las razones por las que se oponen, y entonces a partir de eso se genera o se podría complementar la evaluación de impacto social. Ahora, bueno, ya lo que te iba a preguntar ya lo contestaste de gran forma, pero de todas maneras te voy a decir. Haz de cuenta que tú ya terminaste, ¿sí? Y ahí le dicen, Adriana, la antropóloga, ya la maestra en ciencias, te vamos a contratar para que nos ayudes a resolver esta bronca, a resolver el problema. Ya con todo los resultados, con todo lo que ya viste, ¿cuáles serían los 3 aspectos fundamentales a los cuales le entrarías tú primero? Primeramente, un acercamiento con información. No nada más al ejido que arrenda las tierras, o sea, no nada más al que tiene el contacto directo con CFE, sino a los ejidos que están cercanos, porque muchas veces también esa falta de información puede incluso utilizarse para otra cosa, ¿no? Entonces, primero informar a la gente lo que va a ocurrir, tanto a los ejidatarios del área metropolitana como a Guadalajara, porque es importante lo que va a ocurrir. Posteriormente, un plan de gestión social. Se necesita considerar a aquellas personas que primero se autoadscriben y que se sienten afectadas por el proyecto. Es necesario, porque además la Suprema Corte de Justicia los puede tomar en cuenta con esa autoadscripción, y entonces es necesario hacer una vinculación entre el proyecto y las necesidades o lo que ellos están buscando. Y otra cosa también relacionada con esto, pues es que se lleve bien a cabo, ¿no? O sea, poder estar al pendiente, también promover un poco que la manifestación de impacto ambiental se actualice y se complemente con el estudio social, ¿no? Sí, o sea, creo que la propuesta es que no sean estudios separados, sino que se haga uno solo, pero bien hecho, en donde se integre lo ambiental y lo social, porque si se siguen viendo de forma separada, se resuelven los problemas de forma aislada. En cambio, necesitamos que de ese mismo estudio
se complementen para poder así generar la sustentabilidad de la que tanto. No, bueno, excelente. Yo creo que eso es una parte importante de, como resultado, pues ya de tu trabajo. Ahora, platícanos de tu experiencia, tu paso por el CIEMAD. El CIEMAD. Pues de primer momento leo uno centro interdisciplinario. Y bueno, fue una gran experiencia, fue algo muy diferente al ámbito educativo del que yo venía. Yo vengo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entonces ya brincar tanto al norte de la ciudad y al Politécnico, pues es un cambio radical, ¿no? O sea, porque no continué con la línea de maestría en antropología, sino que siempre me ha gustado este tema ambiental. Y bueno, elegí el CIEMAD justamente por esto que nos ofrecía de interdisciplina, de desarrollo, pues de sustentabilidad. Y bueno, llego aquí y sí hay algunas diferencias con los profesores. Me parece que no todos los profesores logran comprender lo que es la interdisciplina. O sea, sigue habiendo esto de que se critica a los de social por su metodología, se critica a los de social, a los de ciencias duras, pero los compañeros no. O sea, me parece que todos los compañeros que entramos aquí, mis compañeros de generación, la generación que voy conociendo, los de doctorado, entran con esta idea interdisciplinaria. Entonces, yo conviví con geólogos, con ingenieros, con biólogos, con agrónomos, con incluso más personas del ámbito social, con el que nos damos cuenta que, bueno, vamos a tomar lo que los profesores nos ofrecen, las clases que nos dan, todo lo que nos puedan ofrecer, y sabemos nosotros que sí entendemos cómo es la interdisciplina y que nos necesitamos. O sea, que si realmente queremos cambiar las cosas, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos comprender lo que hace el otro y tomar lo que hace el otro para complementarlo con lo nuestro y hacer algo mejor. Pues muy bien, lo has dicho muy bien, porque precisamente la interdisciplina es esa, que tú aprendes. Llegas aquí y te vas a encontrar de todas las carreras, Sí. Eso es lo rico, ¿no? Y sacarle provecho. Y bueno, pues yo creo que estuvo excelente. Yo te felicito. Gracias. Te deseo mucho éxito, que sigas con ese entusiasmo y con esa manera de que enfocas y tomas los proyectos. Seguramente vas a tener mucho éxito. Muchas y bueno, gracias. pues aquí en la semana aquí te vamos a estar, si acaso quieres continuar el doctorado, pues aquí te recibimos con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Gracias.